Cuando nosotros iniciamos un proyecto es fundamental entender por qué razón el proyecto se genera, cuáles son los beneficios que éste presenta. Adicionalmente necesitamos entender y ver qué buenas prácticas podemos ocupar en este proyecto. Es ahí en donde guías como por ejemplo el PMBOK7 nos ayudarán justamente a poder planificar y gestionar nuestro proyecto. En este video nosotros vamos a conocer por qué razón un proyecto se genera y cómo la guía del PMBOK nos puede ayudar justamente a planificar y gestionar nuestros proyectos de manera exitosa. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación, sea PM, PMP y SP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos en primer lugar cuál es el objetivo que tiene el PMBOK dentro de la gestión de proyectos. Si nosotros vamos a la página 3 del PMBOK séptima edición, vamos a encontrar lo siguiente. El PMBOK básicamente tiene el objetivo de proporcionar una base para comprender la dirección de proyectos y cómo permite lograr los resultados previstos. De esta manera, el PMBOK tiene básicamente este objetivo, proporcionar esta base, la suficientemente importante y necesaria para comprender cómo direccionar un proyecto. Y adicionalmente permite lograr, es decir, que nuestros proyectos logren obtener los resultados previstos. Con esto en mente, analicemos justamente este concepto y veamos un ejemplo que nos ayude a entender por qué razón existen los proyectos y cuál es el objetivo que tiene un proyecto dentro de una organización. Para eso nosotros vamos a ver un ejemplo justamente basados en una analogía que la hace Ricardo Vargas. Ricardo Vargas es un profesional en la dirección de proyectos y adicionalmente es un educador en la gestión de proyectos. Tiene diferentes libros, diferentes cursos que ha dado y tiene una analogía que me parece muy interesante de cómo funciona y cómo se origina el proyecto y cuál es la razón de ser del proyecto, cómo el proyecto genera valor. Esta analogía que él presenta me gustaría mucho compartirla contigo. Adicionalmente voy a dejar en la parte de abajo un enlace a su canal de YouTube, ya que tiene videos muy interesantes y de muchísimo valor. Ahora revisemos justamente esta analogía para entender cuál es el objetivo que tiene un proyecto. Antes de iniciar pensemos en lo siguiente, pensemos que tenemos una idea. Una idea puede ser construida o no. Es decir, nosotros si tenemos una idea, vamos a tener un espacio, un ente, un lugar en donde esta idea va a ser posible. Nosotros en esta parte vamos a ver que es posible construir la idea. Dentro de esto, existirán casos en los cuales una idea no es posible construirla y llega a ser imposible realizar esa idea. Ahora consideremos cuál puede ser esta idea. Esta idea puede ser una idea de negocio, puede ser una idea de un producto o tal vez una necesidad del negocio. Consideremos, por ejemplo, la construcción de un puente. Si nosotros pensamos en construir un puente, podemos ver que es posible construir un puente si tenemos dinero, si tenemos bastantes recursos y si tenemos tiempo. Si tenemos estos elementos, es muy viable que podamos construir un puente si tenemos el tiempo suficiente y los recursos suficientes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se vuelve muy difícil o poco probable e incluso imposible construir este puente? Si nosotros tenemos pocos recursos, poco dinero, y tenemos poco tiempo, es decir, tenemos un tiempo muy escaso, pues vamos a poner aquí con negativo, esto significa, o esto significaría, que realizar este puente puede ser muy complicado. Inclusive puede ser imposible si digo que vamos a construir un puente en un día. De esta manera, ¿qué podemos ver aquí? Nosotros para realizar la idea, debemos trabajar justamente entre lo posible y lo imposible. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando están acá o entre más cerca del centro está, la idea es mucho más viable, mucho más simple. Es decir, entre más dinero, por ejemplo, tengamos para construir este puente y entre más tiempo tengamos, la construcción del puente muy posiblemente sea mucho más fácil de realizar. Pero el hecho de ocupar una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de tiempo construyendo el puente no genera valor. Esto hace que el proyecto no sea efectivo. Esto hace que nuestra idea no sea o que no genere los beneficios esperados. Sin embargo, entre más
llegando a lo imposible estamos, es mucho más valiosa esa idea. Si nosotros podemos construir un puente en poco tiempo, por ejemplo, una semana, y ocupando pocos recursos, por ejemplo, es algo que es imposible, pero que genera mucho valor. Por ende, esta idea llega a tener valor para la organización, para las personas que están dando recursos para el proyecto, cuando llega o busca llegar a lo imposible. De esta manera, un proyecto y un director del proyecto lo que busca es trabajar en esta área, entre lo posible y lo imposible. El director del proyecto y el proyecto justamente lo que busca es hacer realidad esa idea de construir el puente, por ejemplo, con muy pocos recursos o con el menor número posible de recursos y en el menor tiempo posible, es justamente un proyecto. Y nosotros trabajamos justamente aquí. El proyecto busca o trabaja en este borde, entre lo posible y lo imposible, porque si nosotros construimos este puente utilizando una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de tiempo, nuestro proyecto no es eficiente y por ende este proyecto no genera valor y adicionalmente este proyecto al final no generaría los beneficios que estamos buscando. Algo que buscamos como directores de proyecto es no quedarnos aquí, sino lograr ir un poco más acá, tratar de extender el área posible un poco más, de tal manera que podamos hacer, aunque sea un poco más acá, y generar valor, porque entre más nos alejemos de este filo, en donde estarían los proyectos o las ideas que vamos a crear, más valor va a generar. La razón es simple, un proyecto está hecho para generar valor, un proyecto está hecho para solventar, para crear esa idea de negocio, ese producto, para generar justamente ingresos tal vez para una organización, para hacer más efectivo la construcción o la fabricación de algún elemento. Ese es el objetivo que tiene un proyecto, generar valor a través de hacer posible esas ideas. De esta manera nosotros, como vemos acá, hacemos o tratamos de extender un poco más el tema de lo posible, como vemos aquí, lo extendemos aunque sea un poquito. Ahora, hemos visto que el proyecto justamente busca no quedarse en lo posible, no quedarse en lo fácil, no quedarse en utilizar recursos de manera indiscriminada, ni tampoco ocupar tiempos de manera no eficiente, sino que buscamos eficiencia lo máximo posible, por ejemplo, en este puente. Al buscar crear este puente de la mejor calidad posible, con el menor número de recursos y en el menor tiempo posible. Eso es lo que estamos buscando. Buscamos llegar un poco más a esta parte de lo imposible. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto realidad? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a este punto? Nosotros, como directores de proyectos, vamos a estar caminando o vamos a buscar siempre hacer las cosas un poco más allá de lo posible. Y vamos a estar andando en este camino. Este camino o este elemento que nos ayuda justamente a realizar proyectos son las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Las buenas prácticas de la gestión de proyectos son esas herramientas, esos consejos, esos elementos que deberíamos considerar para hacer un proyecto y que este proyecto realmente genere ese valor, realmente pueda ser eficiente, pueda crear productos que tal vez no existan aún en el mercado o elementos que generen esos beneficios que se están esperando. Uno de los documentos que contiene las buenas prácticas es justamente el PMBOK. Y no solamente el PMBOK 7, sino también el PMBOK 6. El PMBOK 6 nos da este camino de una manera mucho más delimitada a través de sus grupos de procesos y nos dice claramente cómo gestionar un proyecto cuando es predictivo. Y nos dice tenemos grupos de procesos y tenemos estos procesos. Sigue este camino y tendrás un proyecto exitoso. Sin embargo, el PMBOK 7 cambia esa forma de ver y dice, no es necesario que sigas un único camino. Este camino que está aquí puede ser recorrido de diferentes formas, a través de proyectos que pueden ser con un enfoque ágil, proyectos que pueden tener un enfoque predictivo o proyectos que pueden tener un enfoque híbrido. No importa cómo recorras este camino, siempre y cuando sigas ciertos principios
y ciertos elementos que van a estar presentes en todos los proyectos. Y el PMBOK 7 nos dice cuáles son esos principios y nos dice claramente cuáles son esos elementos en los que debemos enfocarnos. De esta manera, el PMBOK lo que hace es mostrarnos, ayudarnos a enfocarnos en lo que necesitamos para poder recorrer este camino y para poder lograr crear productos, crear proyectos que generen valor en la organización. De esta forma, a través de esta analogía, que justamente la conocí a través del señor Ricardo Vargas en una de sus capacitaciones, he querido compartir con ustedes esta información que me parece muy interesante y una forma bastante amigable de comprender por qué se generan los proyectos. Y sobre todo buscar justamente que esos proyectos busquen lo imposible, por así decirlo, busquen crear elementos que distingan justamente a la organización, busquen elementos que generen valor, ya sea reduciendo desperdicios, ya sea mejorando la gestión, ya sea siendo más eficientes o creando productos que tal vez no existan en el mercado. De esta manera nosotros concluimos esta clase. En la siguiente nosotros vamos a comenzar a revisar más a fondo acerca de estas buenas prácticas, estos elementos que aparecen en el PMBOK y que nos ayudan justamente a marcar este camino que nos permitirá realizar proyectos exitosos, sin necesidad de que nosotros estemos considerando un único enfoque en un proyecto, sino que podemos tener proyectos predictivos, ágiles o híbridos. De esta manera concluimos. Saludos y nos vemos en la próxima clase.